Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a presentar lo que es Avast Factory. No sé si llamarle una feria o un congreso, yo ya lo llamaría un evento, ¿no? Un evento de lo que es el sector de la transformación digital, con ya una dilatada experiencia. Todos los años hay una edición de él y con el que venimos colaborando desde Fenoval en muchísimo, desde el principio prácticamente. La idea es que os presenten toda la amalgama de actividades que se van a hacer a finales de marzo en lo que es el paraguas de Avast Factory. Y pues eso, invitaros a todos a que podáis asistir y ahí vais a encontrar todas las novedades tecnológicas y procesos para poder iniciar vuestra transformación digital. Como siempre, tengo que hacer la presentación de lo que es la oficina Acelera Pyme. Voy a intentar ser lo más breve posible y luego ya cedo la palabra a Óscar. Como sabéis, la oficina Acelera Pyme de Femeval está marcada dentro de la red de oficinas Acelera Pyme que ha impulsado Red.es, una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo de esta iniciativa es crear una red de oficinas que impulsen, informen, asesoren, en definitiva, faciliten la transformación digital de las pymes y las personas autónomas, de tal forma que al incorporar tecnologías de digitalización, ya sea en sus procesos de gestión o en sus procesos productivos, pues estas empresas mejoren su productividad y, por tanto, su competitividad. Es una iniciativa que cuenta con 8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 6,3 y el resto, hasta los 8 millones, lo aportamos las distintas entidades que hemos sido beneficiarias para crear una oficina Acelera Pyme. La oficina Acelera Pyme de Femeval, para prestar estos servicios de apoyo, de asesoramiento, hemos dispuesto distintos canales de comunicación con las empresas. El canal tradicional, el espacio físico, el que es nuestras oficinas, de aquí la avenida Blasco Ibáñez, ¿vale? En la que el Departamento de Innovación de Femeval pues, se encuentra a vuestra disposición para resolver vuestras dudas, consultas, etcétera. Tanto si venís de manera presencial como si nos llamáis por teléfono o nos mandáis un email. Pero además hemos creado otros canales de comunicación, podríamos decir digitales o virtuales, ¿no? Que sería, por una parte, la página web y la app, y por otra, las redes sociales en las que hemos creado cuentas específicas de la web de Twitter, LinkedIn y Facebook. Tanto en la página web como en la app vais a encontrar noticias de interés que van surgiendo, que nosotros colgamos en ambas. Además, yo creo que la parte más interesante es que vais a encontrar todo el listado de ayudas y subvenciones que tenéis a vuestra disposición y que nosotros solemos colgar ahí con un resumen y con los enlaces ya luego a la página web de la entidad financiadora. Además, para ponernos en contacto con empresas que os pueden ofrecer soluciones digitales, tenemos un directorio de empresas donde figuran los datos de contacto de estas empresas y qué soluciones ofrecen, además de una ficha de contacto a través de la cual podéis directamente contactar con ellos a través, ya digo, de la web o de la app. Y por último, tenéis todo el recopilatorio de jornadas que vamos a realizar. Como sabéis, solemos realizar 2 actividades semanales mínimo y además también podéis acceder a las grabaciones de todas las jornadas que hemos venido realizando desde el mes de septiembre que lanzamos la oficina Acelera Pyme de Femeval. ¿Cuáles son las actividades que realizamos? Pues para fomentar lo que es la cultura de la transformación digital, pues estamos realizando presentaciones OAP a distintas entidades,
Como he dicho, tenemos redes sociales donde vamos colgando noticias y eventos y además pues, a través de los medios de comunicación. Para informar a las empresas tenemos noticias en la web y en la app, hacemos un newsletter semanal que generalmente lanzamos los lunes y realizamos webinars como el de hoy. Como ya he dicho, también asesoramos, que ya lo he comentado anteriormente, ya sea para resolución de consultas, etcétera. Y luego las partes más interesantes, para mí son los 3 bloques finales, que es el mostrar, para mostrar qué tecnologías, qué soluciones digitales tenéis a vuestra disposición. Sabéis que todos los jueves realizamos lo que llamamos los showrooms, en lo cual nos traemos a una empresa tecnológica para que os ofrezca pues, una de sus soluciones, os explique claramente funcionalidades de esa solución y cuáles son las ventajas de implantar dicha solución. ¿Vale? Además, queremos conectaros con todo el ecosistema digital, ¿no? de solucionadores digitales. Y para ello, además del directorio que os he dicho que encontraréis en la web y en la app, trimestralmente realizamos sesiones de match con 5 o 6 digitalizadores. Cogemos a estas empresas y tipo Elevator Pitch nos cuentan rápidamente a qué se dedican y cuáles son las soluciones que ofrecen y luego ya hacemos encuentros vis a vis, ¿no? Entre una empresa que necesita una solución y la posible empresa que se la puede resolver. Y por último, tenemos la parte de demostrar. Demostrar es ver tecnologías que a lo mejor no son tan comerciales o mezcla de varias tecnologías que aún no se han probado y que a través de visitas a institutos tecnológicos que han hecho experiencias piloto o centros de investigación pueden demostrarnos cómo esa tecnología o esa combinación de tecnologías puede solucionar problemas o aportarnos alguna ventaja que hasta el momento nosotros desconocíamos. Y por último, también lo que queremos es visitar empresas que ya hayan iniciado su proceso de transformación digital y, lógicamente, hayan obtenido resultados satisfactorios para que nos cuenten cómo iniciaron este proceso, cuáles fueron los problemas con los que se fueron encontrando y, lógicamente, que nos cuenten también cuáles han sido las ventajas que finalmente han obtenido en este proceso de transformación digital. Todo eso se reúne pues, con una serie de eventos. Como os he dicho, solemos hacer 2 eventos habitualmente semanales. Los webinars más de difusión e información son los martes y los showroom, que son más de mostrar tecnologías concretas, los hacemos los jueves. Y cuando nos toca hacer alguna de las visitas, ya sea centro tecnológico o empresa, o hacer un match, lo solemos hacer los miércoles. Yo, sin más, ya os he dicho más o menos lo que hacemos. Recordar que todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, es decir, que abierto para cualquier tipo de empresa que se dirija a la OAP. Y aquí tenéis los datos de contacto de la OAP para poder contactar a través de los distintos canales de comunicación que hemos establecido para que contactéis con nosotros. Sin más, voy a dejar ya la palabra a Óscar para que nos cuente pues eso, todo el conjunto de eventos que giran alrededor de lo que es el Advanced Factory. Óscar, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Roberto y Marcel y muchas gracias a Femeval por la oportunidad de presentar Advanced Factories a los asociados de Femeval. Agradecido por vuestro tiempo en este día de los 5/2, 22 de febrero del 22. Mi nombre es Óscar Íñigo, soy el director de contenidos del Industry 4.0 Congress, el evento de la parte más tecnológica y de difusión de Advanced Factories, este evento industrial más importante del sur de Europa que se va a dar por esa 6ª edición los días 29 y 31 de marzo. Dejadme que os presente un poco el guión de lo que vamos a ver.
La presentación de la compañía, y esto lo hago muy rápidamente. Advanced Factories está organizado por Nevex, la empresa privada más importante en organización de eventos comerciales en España. Algunos de los más destacados, además de Advanced Factories, el evento de hostelería HIP, Reveal o el Digital Enterprise Show, eventos que se están dando en toda la geografía española, como Madrid, Málaga y Barcelona, como es el caso de Advanced Factories. Vamos a hablar un poco del mercado de automatización para después centrarnos en el evento, para invitaros y que veáis qué es lo que os vais a encontrar allí en Advanced Factories, además de entrar en el detalle del Industry 4.0 Congress para pasar finalmente a las preguntas. Bien, para centrar ese mercado de automatización, digamos que es un mercado muy, muy dinámico y que tiene un crecimiento de ventas muy significativo. Ciertamente ha habido en estos últimos años un cierto ajuste en ese crecimiento, pero es de los sectores que, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, continúa con un crecimiento muy, muy importante. A día de hoy está siendo la automatización un elemento clave de esa transformación y que está asociado a mejoras de productividad que se esperan de más del 15% si combinamos tecnologías como la automatización y la inteligencia artificial. Hay un nivel de implantación de esa automatización creciente, el promedio mundial es de unos 126 robots instalados por cada 10.000 empleados y hay un stock mundial de robots industriales que se acercan ya a los 3 millones de robots. Es un sector, aquí veis una serie de cifras de cómo tendrá un impacto en esa transformación de todo tipo. El propio sector de automatización está generando unos volúmenes realmente significativos. La cuestión es que esa automatización y en concreto la digitalización es algo que tiene que formar parte de los planes de cualquier empresa. No podemos dejar de lado ese impacto en la productividad que nos está permitiendo. De hecho, el 70% de las empresas industriales cuentan ya con un plan de digitalización. Ese cambio no viene exento de riesgos y uno de ellos, naturalmente, son las vulnerabilidades asociadas a ese mundo digital, esa conectividad de todas nuestras actividades que hacen que debamos protegernos directamente para evitar los paros de nuestras instalaciones y cómo eso puede afectar en entregas a nuestros clientes. Otros ámbitos interesantes a destacar son los procesos de manufactura avanzada, como el 3D printing, que van a ser una forma de fabricar también, o están siendo una forma de fabricar de alto incremento con unos ratios de crecimiento anual importantísimos. Algunas cifras de esa automatización. Decíamos, hay del orden de unos 400.000 robots instalados en ese pico de instalación que se dio en el 2018 y de esa implantación de robots industriales, veis cuál es el impacto de la implantación en Asia, con países como China, Japón o Corea muy destacados en cuanto a esa implantación. Un pico de implantación en el año 2018, pero también
veis ese crecimiento que se está dando a pesar de ser el 2020 un año muy crítico para la industria. Para la automatización fue un año realmente positivo. Claramente esa implantación está liderada por el sector de automoción, pero va creciendo de una manera radical las implantaciones en sectores como food and beverage, en alimentación, y también la implantación en áreas como los servicios. Es decir, tenemos una implantación transversal y esa automatización la vamos a ver desplegarse no solo en ámbitos físicos, sino también en los ámbitos digitales. Hablaremos también en contenidos del Congreso de la automatización de procesos administrativos, también como un elemento clave para esa competitividad. De esas implantaciones que estábamos comentando, 3/4 partes están siendo lideradas en 5 países, que son, por ese orden, China, Japón, Estados Unidos, Corea y Alemania. España está en una nada desdeñable 10ª posición en ese ranking mundial en instalación de robots, de esos 400.000 así números redondos que estábamos comentando en 2018, más de 5.000 se instalaron en España. Y en cuanto a esa densidad de instalación de robots industriales, que decíamos que en promedio está del orden de 126, el país más destacado es Corea del Sur, con prácticamente unos 960 robots por cada 10.000 empleados que están en ese sector industrial. Por tanto, un elemento clave para la competitividad, esa automatización, y cómo también en sí mismo está siendo un sector motor en la industria. Para que nos hagamos una idea de la situación de ese líder de implantaciones que es China, veis como en ese 2018, ese punto de referencia de los 400.000 instalaciones, 150.000 eran instalaciones en China. Y fijaros qué interesante la fracción de equipos que están procediendo de proveedores exteriores a China. Es decir, un ámbito de una elevada tecnificación y que está siendo muy destacada la implantación de producto no procedente de China, con un 30% de productos que sí que son locales, pero fijaros cómo esa evolución de la fracción de producto local continúa siendo bastante estable, para destacar de algún modo la tecnificación que requiere ese tipo de producto. Ya digo, si lo queremos ver como referencia, en Europa se estaban instalando pues la mitad de esos robots que se estaban implantando en China en 2018. Bien, dejo ya esas cifras, creo que son bastante representativas para hacernos una idea de la importancia de ese sector. Ese sector lo vamos a ver representado en Barcelona, en Advanced Factories, en esas fechas del 29 al 31 de marzo. Como decía, es el evento de referencia en el sur de Europa y nos comentaba Roberto qué somos. Evidentemente es un punto de encuentro para encontrar soluciones tecnológicas, es un punto de encuentro para encontrar esos partners tecnológicos para hacer ese camino de digitalización y de industrialización, para acompañarnos en un ámbito en el que tener socios con conocimientos más allá de nuestro oficio en nuestros sectores de transformación es esencial.
17.000 visitantes visitaron nuestro evento en el año 2020 y con un número muy significativo de innovaciones presentadas en nuestros eventos. ¿Quién está llamado a asistir a Advanced Factories? Evidentemente, pues los ejecutivos de las empresas manufactureras y sus técnicos, responsables de mantenimiento, de ingeniería, responsables de sistemas y obviamente pues sus responsables máximos, porque allí se va a ver, digamos, qué es lo que se está moviendo en nuestro sector industrial. Es un evento con vocación europea, pero efectivamente tenemos una gran representación de asistentes y visitantes de España. Todas estas empresas que estáis viendo aquí del sector de transformación nos visitan habitualmente, convirtiéndose, como digo, en un evento de referencia del sector. ¿Qué encontraremos en Advanced Factories? Encontraremos la imagen de lo que puede ser nuestra empresa en el presente y en un futuro cercano. Encontraremos soluciones en el ámbito de la automatización industrial y, lógicamente, en el ámbito de la robótica y de la cobótica. Sabéis, esa tendencia creciente del robot que puede interactuar con las personas, al que llamamos cobot, sin tantas barreras como el robot tradicional. Tiene evidentemente ámbitos de aplicación específico, pero realmente está ampliando el campo de aplicación. Automatización en ese sentido también más amplio, automatización de los equipos y de la conectividad de esos equipos, soluciones en el ámbito de la Internet de las cosas aplicado a las máquinas, el Industrial Internet of Things. Componentes y accesorios para esa robotización y automatización, y también soluciones cada vez más presentes de intralogística y de transporte con robótica móvil o las plataformas, los llamados sistemas AGVs, que vienen a combinarse también junto con los cobots para tener células autónomas en las que esos robots ya no están en un emplazamiento físico y pueden hacer acciones robotizadas de manera desplazada. Veremos soluciones muy interesantes que combinan ambas y muy especialmente en ámbitos de tipo logístico, tanto interno como externo. En el ámbito del transporte veremos soluciones muy interesantes incluso de última milla, en el que hay pues una actividad muy interesante, especialmente en la Comunidad Valenciana. Si hablamos de fabricación digital, evidentemente encontraremos soluciones de impresión 3D y soluciones del ámbito que llamamos inteligencia artificial, que se combina, y hablaré de ello con más detalle cuando hablemos de los contenidos del Congreso, que se combina para darnos avances muy significativos en cosas como el mantenimiento de los equipos, dándonos claves para anticiparnos al error de nuestros equipos, detectando por vibraciones, por ejemplo, por variaciones en la temperatura, que nuestra máquina está teniendo una deriva en su comportamiento y podernos anticipar a una intervención
dramática que se pueda producir en caso de que fallara. También aplicaciones como la visión artificial, que están muy presentes desde hace mucho tiempo en ámbitos como el control de calidad, han tenido un boom por esa aplicación de inteligencia artificial y reconocimiento automático o clasificación automática de las condiciones que está encontrándose ese sistema de visión artificial. Así, los motores de Machine Learning permiten clasificar muy rápidamente e incluso aprender de las piezas manufacturadas con errores, le permite aprender al propio sistema de visión artificial. Eso, en combinación con la automatización, está dando una mayor autonomía a los equipos robóticos de actuación, dado que permiten que no tengamos que estar programando cada uno de los pasos de nuestros robots, sino que es en función de ese entorno que se está encontrando y esa capacidad de reconocerlo y clasificarlo, que ese robot tenga una actuación más autónoma. Algo parecido está dándose con la flexibilidad de las garras o la flexibilidad y la identificación de qué es lo que está sucediendo en ese extremo del robot para que trabaje de manera más autónoma. Por tanto, estamos teniendo una nueva clave dentro de nuestras empresas, que es la inteligencia artificial. He puesto dos ejemplos en mantenimiento de equipos en visión artificial, pero hay también un ámbito a tener muy en cuenta de aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la energía para ahorros significativos en los consumos, identificación de derivas en nuestra planta y recomendaciones de intervención por parte de estos propios motores de aprendizaje automatizado en el uso de esa energía. Si nos centramos en esa estrella que tenemos en el centro de la imagen, vamos a ver cómo esos sistemas digitales son muy significativos en la simulación, en tener una planta dualizada. Ese gemelo digital o digital twin está siendo cada vez más importante para realizar, por una parte, experimentos virtuales, y tenemos ahí una gran representación de simulaciones de procesos que nos evitan las típicas ensayos de prueba y error físicos que consumen mucho tiempo y recursos, y poderlo hacer en ese mundo digital. Veremos duales digitales completos de planta y que nos permiten también preparar a nuestro equipo en situaciones de emergencia o formarles antes de que tengamos nuestra máquina, y por tanto acelerar los procesos de puesta en marcha de líneas completas y testearlos en condiciones que serían inviables también en situación real, como digo, en casos de emergencia. Esto está siendo muy destacado pues en plantas con procesos críticos como energía o transporte. Bien, de todo ese mundo digitalizado, Digital Twin está siendo un elemento clave. Tener esa planta dualizada está siendo también muy interesante para que esa experiencia de formación o de práctica pueda ser suficientemente realista, esa experiencia pueda incluso ser inmersiva con la implantación de sistemas de realidad virtual o aumentada. Una de las tendencias que comentaremos también que se darán en el
es en el talento, cómo estamos encontrando que en planta tenemos personal no tan experto inicialmente, rodeados de una serie de gadgets y dispositivos que les conectan con personal más experto ubicados de manera remota y quizás en un despacho, y cómo eso está generando una tendencia de formación acelerada del personal que está muy directamente en planta, pero quizá con no tanta experiencia reconociendo pues derivas en el funcionamiento de una máquina, identificando procesos. Sistemas de comunicación de esos equipos remotos, todo esto lógicamente sabemos que se ha dado un boom en estos tiempos de teletrabajo que venimos viviendo, muy especialmente desde marzo de 2020. Salto ya de ese resumen en el que ciberseguridad, ya digo, va a ser un elemento clave en nuestro congreso, o tecnologías que hasta el momento las estábamos viviendo de una manera muy alejada, muy distante, como es el blockchain, pero que en estos tiempos de trabajo a distancia nos están ayudando mucho a la confiabilidad y a mantener la confianza en nuestros clientes, dando visibilidad de nuestros procesos, y vamos a ver en el Congreso que blockchain está siendo una herramienta clave para esa confiabilidad. Salto con esto ya a la descripción del Congreso. Me advertiréis si, cómo vamos de tiempo. Entiendo que te dispongo al menos de 10 minutos más antes de que pasemos al turno de preguntas. Vamos bien de tiempo. Perfecto, gracias. ¿Cómo está estructurado el Congreso? Una primera estructuración es por verticales. Y naturalmente uno muy significado en por el peso en nuestro entorno y por esa capacidad, ese avance que tiene en automatización, es lógicamente el sector de automoción. Será el protagonista del primer día del Congreso, junto con el sector de electrónica y transformación metálica y transformación en general. También es destacadísimo la importancia de los sectores de alimentación o food and beverage, que será protagonista del segundo día del Congreso, el miércoles día 30 de marzo, así como un sector que ha sido pues muy visualizado en estos tiempos, como es el de salud. También tendremos un espacio en ese segundo día del Congreso para el sector naval y aeronáutico. Y finalmente, el tercer y último día del Congreso, tendremos una especial representación de los sectores de textil y ferroviario. Hay otros ejes en ese Congreso en el cual hay hasta 4 auditorios, un auditorio, el Factory Innovation Theater, para presentaciones de tipo de portafolio de soluciones, un Startup Forum y 2 auditorios de congreso. Por estos 4 auditorios pasan prácticamente más de 250 expertos en las que tratamos de que haya muchas horas de inspiración. Soluciones, sí, pero además presentaciones académicas que se trasladen esa pedagogía de esa transformación digital en ámbitos como esa inteligencia artificial, que nos queda a veces un poco lejos del conocimiento que teníamos habitual de nuestro oficio. Y sesiones también inspiradoras en tanto en cuanto nos permiten ver tendencias. Es algo que tenemos mucho interés en presentar esas tendencias. Mencionar en ese punto que será central en esta sexta edición de Advanced Factories y en su Industry 4.0 Congress son las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y con esa
digamos, tendencia designada y que creemos que es una oportunidad en el entorno europeo de la industria 4.0, de esa tecnología con un sentido ético, ese concepto de industria 5.0 sobre la que va a versar bastantes contenidos. Tecnología más responsabilidad social y hacia nuestro entorno como una de las claves de la competitividad de nuestra empresa. Y por tanto, de ahí derivan una serie de cuestiones como la circularidad, la proximidad de suministro, en un momento en el que hemos vivido disrupciones importantes de la cadena de suministro de nuestros proveedores más alejados. Creemos que es un elemento clave para la industria. En todo ello, además de mejorar la productividad, que veíamos que se veía potenciada por esa automatización y la inteligencia artificial, una de las cuestiones que incidimos también es cómo eso va a reflejarse en cómo cambia nuestro producto. Y eso que es tan habitual para los productos que van directamente a consumidor, se está dando también en los productos industriales. Un producto cada vez más conectado, a pesar de ser productos industriales que quizás van integrados en equipos, en ensamblajes, que imaginaríamos que ese ensamblador final es el que quizás le tiene que dar esa conectividad al producto. Vamos a ver soluciones cada vez más interesantes en las soluciones de las empresas. Mencionaré algunas experiencias industriales cuando hablemos del Congreso que creo que nos ilustrarán de una manera muy, muy gráfica cómo algunas empresas están aprovechando ese cambio en la configuración de sus productos para abrir nuevas líneas de negocio, para comercializar esas soluciones que han sido de mucho éxito, y mencionaremos pues soluciones como Zendex o ROR que estarán presentes en nuestro congreso a través de sus máximos responsables. Por tanto, algunos centros relacionados con la automatización, centros de interés, con la analítica de datos y la inteligencia artificial como claves para esa competitividad, pero la conectividad y servitización de nuestros productos junto con la sostenibilidad y ese foco en las personas. Como todo esa transformación se hace sin dejar nadie atrás, que ese cambio no solo sea apto para los nativos digitales, sino también para aquellos que llevamos más tiempo en el sector, y esa digitalización a veces nos pilla con el paso cambiado. Ahí tenéis el programa del Congreso y invitaros a participar con esa invitación que os compartirá FEMEVAL y que estaríamos encantados que nos visitarais. Creemos que el Congreso, y del cual estoy pues muy honrado de poder dirigir ya por una cuarta edición, ahí tratamos de que tengáis distintos acercamientos a esa digitalización. Desde un punto de vista de incitaros a hacer ese cambio y ver esas tendencias, muy especialmente con esas keynotes que tenemos en los inicios de sesión este año, con Daria Tatag de Tatag Innovation, una experta mundial en innovación, y que nos presentará qué limitaciones tenemos en la empresa española para enfocar esos cambios, y haciendo un poco de spoiler, nos viene a decir que somos muy fuertes trabajando dentro de nuestra empresa mientras estamos bajo una jerarquía, avanzamos muy fuerte,
pero nos cuesta más trabajar en ese formato de redes, en esas relaciones menos establecidas y que van a ser claves para nuestro futuro. Cómo establecer relaciones que potencien de manera radical nuestros avances, pues relacionándonos con nuestro entorno de una manera más ágil. También tendremos la presencia de Marc Vidal, un divulgador de esa transformación y cómo crece exponencialmente cuando esa automatización y esa inteligencia artificial se combina con la inteligencia humana. Como ese concepto de inteligencia colectiva va todavía a explotar esas potencialidades de la automatización. Y esas tendencias, veremos algunos casos curiosos en ese último día que siempre tratamos que esa keynote nos muestre ese horizonte a más largo plazo de lo que va a venir. Tras esas sesiones inspiradoras, tenemos muchas experiencias industriales y me permito mencionar en este año que Aragón va a ser la comunidad industrial invitada a Advanced Factories, algunas experiencias destacadas como en Stellantis, la antigua, el fruto de la unión de Peugeot, de PSA y Opel, experiencias como la de BSH, una planta estandarte en Aragón, o el propio Picolín, y otras experiencias como la de Heineken en la Comunidad Valenciana, ROR, como mencionaba, en logística, o las experiencias en farma de Novartis y Kern, presentadas todas ellas por máximos responsables de ese proceso de transformación en esas plantas. Esas experiencias industriales para mí son un pilar de la agenda del Industry 4.0 Congress, porque invitamos a que nos trasladen primero la visión con la que se hicieron esos cambios en las plantas que mencionaba, cuáles eran los requisitos, pero también las lecciones aprendidas, los pasos adelante y atrás que ha habido de adopción de tecnología, de tener que migrar tecnología, cómo eso en un entorno de cada vez mayores vulnerabilidades o mayor exposición de los equipos y sistemas se previene esas vulnerabilidades. No quiero extenderme mucho más. Tendremos algunos focos también específicos, tanto los focos por función, dirigiéndonos a los CEOs, a los responsables de sistemas y de innovación en el Día Central del Congreso. Es un día en el que tendremos mucha inteligencia artificial, mucho despliegue de sistemas que aprenden para la planificación, para la visibilización y mucha ciberseguridad en el sentido de cómo planificamos cuando diseñamos un sistema de digitalización, cómo incorporamos la prevención, y tendremos una sesión destacada sobre los servicios operativos de ciberseguridad. No basta con la prevención, también la monitorización es un elemento clave y hablaremos también de ello. En resumen, tendremos un elevadísimo nombre de speakers expertos que nos hablarán de sus propias experiencias en las industrias, pero también tendremos soluciones tecnológicas por parte de aquellos que mejor os pueden apoyar a las industrias en ese cambio. Destacar, como digo, algunas intervenciones. He mencionado las de Daria Tatag, pero no puedo dejar de mencionar la intervención de Inma Pérez de Notopic, y que nos presentará esa integración en los objetivos de esa transformación de sostenibilidad
y cómo la transversalidad en nuestros equipos, una transversalidad en la representación no solo de género, sino de todo tipo, nos hace enriquecernos y ponernos más en la senda de esa transformación que sea exitosa. Intervenciones como Guayente San Martín de HP, que ha sido durante mucho tiempo quien ha definido las líneas estratégicas de HP de manera global para esa transformación, y que la tendremos el primer día de nuestro congreso, y como tantos otros como Siemens, líderes destacados, o los centros tecnológicos que nos acompañan como Tecnalia y Eurecat en esa presentación de soluciones. Mencionar, como nos decía Roberto, qué es Advanced Factory. Es un punto de encuentro y en el que tratamos que las empresas os sintáis confortables para dirigiros a ver soluciones, entrar en contacto con esos posibles socios para ayudaros en esa transformación, y de ahí que generemos distintas plazas de encuentro, como es el Leadership Summit del martes 29 de marzo, o el CEO Summit del miércoles 30 de marzo, día también en el que tenemos pues todas esas sesiones que conforman el foro de inteligencia artificial, el Talent Marketplace en el jueves 31 de marzo, para ver en los diversos ámbitos de tanto del congreso como del resto del evento, qué hacer con ese talento que debemos de reciclar, y que hoy en día pues le ponemos ese nombre de reskilling y también de upskilling. En esa jornada del jueves 31, que también va a ser el Plan Manager Summit, dado que hay un foco especial a las operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto yo creo que he repasado un poco, y quería que nos quedaran pues eso, 5 minutos al menos para esa zona de preguntas para nuestra audiencia. Sí, vamos a empezar, si te parece, entonces ya el turno de preguntas y respuestas. Muy bien. Voy a lanzar una pequeña encuesta que estamos obligados a lanzar, nos lo exige Red.es, y además también a nosotros nos ayuda a mejorar como Oficina Acelera Pyme. Y mientras estáis haciendo la encuesta también podéis ir haciendo preguntas. Mi compañero Marcel me ha pedido que me disculpen su nombre, ya que se ha tenido que ausentar. También, bueno, recordaros a todos que vamos a regalar una entrada Premium Big Pass para poder acudir a estos eventos de Advanced Factory en este año 2022. Bueno, estaba también fijándome, ¿no?, que la industria, sobre todo por esta estadística que habías puesto al principio, ¿no, Óscar?, que está pues en constante crecimiento, y bueno, pues que es importante, ¿no?, no quedarse atrás en esto de la digitalización. Sí, está siendo claramente un elemento distintivo. El sector en sí mismo está revelando una capacidad extraordinaria, y nos gusta mucho presentar esas experiencias. El año pasado tuvimos algunas muy interesantes en productos que parecen tan alejados como Cafés Cornellà o Bonfiglioni, como productos que bien, son muy tradicionales, se vieron complementados y crecieron sus ventas con su digitalización, cambiando la experiencia de los usuarios. Y este año tendremos algunas muy interesantes, como la logística Sendex y su nueva spin-off Bioframe,
cómo cambió el modo de tratar las muestras de laboratorio, su distribución, con equipos, pero también digitalizando, ¿no? Cómo ha reducido de una manera drástica las mermas que se producen en la entrega de ensayos de laboratorio, con lo crítico que sabemos que eso puede ser, ¿no? Y cómo eso ha generado, ya digo, no solo una nueva experiencia de sus clientes, sino productos nuevos, ¿eh? Y cómo ha puesto en marcha a la propia empresa. Es decir, que esa automatización no se queda exclusivamente, o no tiene por qué quedarse exclusivamente, digamos, dentro de las empresas llamadas tecnológicas o proveedoras de soluciones tecnológicas o ingenierías, ¿no? En nuestra casa también se están dando potencialidades muy importantes. Otra que veremos muy interesante, he mencionado que citaría la robotización de procesos administrativos, ¿no? Cómo podemos evitar procesos tediosos, muy repetitivos en procesos administrativos. Y el caso de Aciturri, una empresa manufacturera muy importante en el sector de aeronáutico y rail, como ha puesto en marcha y ha comercializado el producto que desarrollaron para ellos para mejorar sus procesos de relación comercial, de generación de facturas, pagos, como eso lo automatizaron con procesos soportados con inteligencia artificial. Sí, además, bueno, yo creo que también es muy interesante también el tema del Congreso de Industria 4.0, por el hecho de que pues, muchas empresas, ¿no?, pueden sacar mucha inspiración para avanzar en el proceso de transformación digital y también pues, para mejorar evidentemente la productividad de sus negocios. Sí. Ese punto que cita Roberto es muy importante para nosotros, que esa asistencia a Advanced Factories y al Congreso se tenga ese punto de perspectiva, de ese punto de perspectiva inspiracional, de animar a ver cosas que inciten a implantar cosas que se han confirmado que van a tener un impacto positivo en esa, ya digo, tanto en reducción de costes, mejora de nuestras entregas, reducción de scraps y rechazos, y bien, ese aspecto inspiracional para nosotros es clave. Pues parece que de momento no tenemos preguntas por el chat. Bueno, si te parece bien, Óscar, nos pasas la presentación que has hecho para poder colgarla en la oficina Acelera Pyme, en nuestra página web. Y así pues que todo el mundo también pueda echarle un vistazo si quiere. Perfecto, lo haremos pues a renglón seguido de acabar esta reunión. Así lo hago. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias también a ti, Óscar, por tu intervención. Y nada, esperamos que os haya servido a todos y que podáis acudir a próximos eventos y también a este congreso que va a hacer Advanced Factory. Si tenéis cualquier otra duda, ya sabéis que podéis contactar con Óscar o también con nosotros y os pondremos en contacto con ellos, o si tenéis cualquier duda que os surge luego a posteriori, también nos podéis enviar un correo o llamarnos para cualquier cosa. Y nada, nos vemos a la próxima. Un saludo. Un saludo, muchas gracias a FMVAL y a la audiencia.